Ha habido importantes modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, que la debemos tomar como una buena noticia para aquellos que hasta ahora estaban pagando y cuyos ingresos eran inferiores a 7.000 pesos mensuales. Con esta reforma, que salió sobre fines de agosto, se ha fijado ahora que los quienes ganen 7.000 pesos mensuales, o sea 91 anuales contando, 91.000 anuales computando el aguinaldo, ¿no es cierto? Son 13 sueldos, no estarían alcanzados por el impuesto cuando están casados y tienen como mínimo 2 hijos. Vamos a decir que ahí hay un parámetro de exclusión del impuesto. Como medida, es importante, una franja sustancial de contribuyentes, hoy aproximadamente 600.000, dejarían de tributar el impuesto, y dentro de este operativo, que según vimos se va a llamar Octubre Feliz, muchos de los que estén alcanzados, que hayan sido alcanzados por este impuesto desde enero hasta ahora, recibirán una devolución, la mayoría cuando cobren el sueldo de septiembre, es decir, a fin de este mes o a principios de octubre. Por eso, este operativo, vamos a decir así, tributario negativo, ha sido denominado o está dentro del paquete de Octubre Feliz, que incluye también aumentos a las jubilaciones, aumentos a las asignaciones familiares y otros conceptos que también significan un peso más en el bolsillo. De todas maneras, esta reforma importante tiene algunos aspectos que debemos destacar y puntualizar, que no son del todo importantes, o por lo menos no significa un aliciente para el resto de los trabajadores. Creemos que es discriminatoria. ¿Por qué? Es discriminatoria porque no contempla las remuneraciones de quienes, o los ingresos, esto no alcanza en alguna medida, para los quienes no estén en relación de dependencia. Es decir, acá ha habido algunas modificaciones que tienen efectos para un grupo y tienen efectos iguales o neutros para otros. Porque se ha aumentado considerablemente la deducción por esposa, se ha aumentado en algo por los hijos, otras cargas, y se ha aumentado la deducción especial para quienes estén en relación de dependencia. Eso por un lado. Por otro lado, se modificó la famosa tablita de Machinea, pero una modificación que realmente no es del todo acertada, porque se le quitaron solamente 3 tramos, quedando el resto, a partir de los 91.000 pesos, quedando en la misma condición en la que estaba antes. Con lo cual, por un lado, quienes sean trabajadores independientes no van a gozar de esa deducción del adicional que va ahora a 36.000 pesos, que solo lo tienen quienes estén empleados. Quienes sean autónomos no lo tienen. Y por otro lado, para todos los trabajadores, quienes estén por encima de los 91.000 pesos, van a tener el mismo efecto impositivo que tenían hasta ahora, o sea, ellos no van a tener ningún tipo de devolución. Y es acá donde creo que tenemos que hacer hincapié en el carácter discriminatorio de esta nueva norma, porque en definitiva, fíjense ustedes que una persona que gane 6.999 pesos, o sea, un poquitito menos que esos 7.000 del que hablábamos al comienzo, no van a pagar. Y quien cobre más, 1 peso más o 2 pesos más, o sea que esté en 7.002 pesos, va a tener que pagar más de 4.000 pesos anuales, con lo cual el pequeño salto de la tabla de un valor 2 pesos más, fíjense, por eso hago hincapié en una cifra irrisoria, van a tener que pagar anualmente una cifra enorme, que me parece que la gente va a preferir que le bajen el sueldo antes que se lo aumenten para estar por debajo de los 7.000 pesos. Por otro lado, creo que se ha perdido una oportunidad también al modificar esta ley de eliminar la tabla de Machinea. La tabla de Machinea creo que nadie puede negar de que ha sido nefasta desde que rige en el año... ustedes acuérdense que fue sancionada en diciembre del 99, apenas él fue nominado ministro de Economía. Por otro lado, también podemos decir que es una oportunidad perdida de no haber permitido que el impuesto a las ganancias para las sociedades pueda tener algún tipo de ajuste, previendo los efectos de la inflación, porque para esa franja de empleados a los cuales ahora se beneficia con el aumento de las deducciones y la no quita de la proporcionalidad que establece la tabla de Machinea de pérdida también de deducciones, es un reconocimiento a que ha habido inflación, que ha habido un aumento de sueldo que por efecto de la inflación le hacía pagar impuestos. Con lo cual, creemos que esto no tiene la homogeneidad que debería haber tenido. Me parece que los impuestos como estos que gravan las rentas, que entre paréntesis también podríamos llegar a decir si el ingreso por sueldo
es una renta como la que tiene un empresario por el capital que tiene en juego, sin embargo se tributa de la misma manera. Así que esto, como síntesis, podemos decir que si usted está en la franja de ingresos hasta 7.000 pesos, casado y tiene hasta 2 hijos, o sea, como mínimo 2 hijos, va a tener la suerte de que lo que le han retenido desde el mes de enero hasta ahora, como este es un impuesto anual, hay que rehacer todas las liquidaciones desde enero hasta ahora, va a tener devolución de dinero a fin de este mes de septiembre con su sueldo y lo cobrará a principios de octubre. Para otras personas que cobran más, probablemente el impacto sea muy pequeño porque solamente el aumento de 36.000 pesos de la deducción le va a implicar muy poca devolución de impuestos. Yo creo que en este sentido debemos esperar de que en el corto plazo se aboquen las autoridades económicas, las actuales o las futuras, a una reforma integral del impuesto a las ganancias sobre este tema, porque esto entiendo que es bueno para un sector, malo o neutro para otro y precario, y creo que rompe el principio de equidad para todos los contribuyentes.